Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es lunes de la 14ª semana del tiempo ordinario. Lunes de la 14ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 9, versículos 18 al 26. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga. Se postró ante él y le dijo: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Jesús se levantó y lo siguió, acompañado de sus discípulos. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba: con solo tocar su manto me curaré. Jesús, volviéndose, la miró y le dijo: Hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Y en aquel mismo instante quedó curada la mujer. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús a los flautistas y el tumulto de la gente y les dijo: Retírense de aquí, la niña no está muerta, está dormida. Y todos se burlaron de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio de hoy. Continuamos en el capítulo 9, donde Mateos, capítulo 8 y 9, ha reunido una serie de milagros, sanaciones y expulsiones de demonios y los concentra para darnos un mensaje específico acerca de la identidad y la autoridad de Jesús. Ya mañana también tendremos el último de estos milagros en esta sección del capítulo 8 y 9. Y aquí se nos presenta una escena donde se llevan a cabo dos milagros, un milagro encuadrado por otro. ¿A qué se refiere esto? ¿A qué es lo que significa esto? Bueno, cuando digo encuadrado, me estoy refiriendo a un marco de por ejemplo, de una fotografía, que es lo que encuadra el segundo milagro, que es la sanación de la mujer que sufre de una hemorragia. Y es algo interesante, porque aquí en esta escena nos pone dos milagros. Uno en el cual Jesús vuelve a la vida a la niña, a la hija del jefe de la sinagoga, y el otro a una mujer ya madura que está sufriendo de hemorragias por 12 años, nos dice. Esta escena Mateo la toma de Marcos, es obvio, pero como es común de Mateo, le quita todos los detalles impresionantes que Marcos tiene, ¿no? En Marcos esta escena está hecha para películas, tiene emoción, tiene tensión, tiene la sanación que es mucha más viva, tiene más detalles que prácticamente hace que la escena salte del Evangelio, ¿no? Hecha para películas. Y aquí esta escena en Mateos, pues le ha quitado la cantidad de detalles y la ha dejado simplemente con los elementos más básicos, que es la sanación de la hija, que es vuelta a la vida, y la sanación de la mujer, y ahí hasta ahí para. En Marcos esta escena tiene 21 versos. En Mateo 8 versos solamente, ¿no? En Marcos, el jefe de la sinagoga, Marcos le da nombre, se llama Jairo. Mateo no le da nombre al jefe de la sinagoga. En Marcos, cuando el jefe de la sinagoga viene a Jesús, la niña está agonizando, aún no ha muerto. En Mateos, la niña ya ha muerto, ¿no? Y así que es impresionante
la petición del jefe de la sinagoga. ¿Y por qué Mateos pone a la niña que ya está muerta? Porque nos quiere dar un mensaje muy claro. Solamente Dios es el dueño tanto de la vida como de la muerte. Y Jesús, el Dios encarnado entonces, que es la manifestación del mismo Dios entre nosotros, en Jesucristo, tiene ese mismo poder, que es dueño de la vida y de la muerte. Por eso Mateo pone a Jairo con esta petición, que verdaderamente es algo impresionante, porque en ninguna escena tanto del Antiguo Testamento como previo a esto, un ser humano, un judío, se atrevería a pedirle ni a Dios ni a Jesús mismo esta petición de que le regresara a la vida, en este caso a su hija, del jefe de la sinagoga. En el Antiguo Testamento no hay ninguna petición de este tipo. Y el hecho de que un jefe de la sinagoga se atreva a pedir este milagro, esta petición, ¿no? Es impresionante. Pero es lo que tenemos aquí en Mateos, particularmente, que nos quiere dejar el mensaje de que Jesús es la encarnación de Dios mismo, y que por tanto, al ser la encarnación de Dios mismo, tiene el poder sobre la vida y de la muerte. Es el mensaje clarísimo que Mateo nos quiere dar. Empieza el Evangelio de hoy diciendo: Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga, se postró ante él y le dijo: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir, ¿no? La petición del jefe de la sinagoga es impresionante, con una seguridad impresionante, ¿no? En Marcos, no, el jefe de la sinagoga no tiene esta seguridad impresionante. Le pide que venga a sanar a su hija para que no muera. Y en el camino de Jesús hacia la casa de Jairo, o sea, el jefe de la sinagoga, le llega la noticia que la hija ha muerto. Y ahí como que se le bajan las esperanzas a Jairo, pero Jesús le dice: no temas. Tú cree, tú ten confianza, ¿no? Así que en Marcos esta escena es mucho más intensa, mucho más interesante, mucha más emoción y tensión, ¿no? Jesús le revive en cierta manera también la esperanza al jefe de la sinagoga cuando le llega la noticia que su hija ha muerto. Aquí en Mateo la hija ya está muerta. Así que Jesús escucha la petición del jefe de la sinagoga y tampoco duda la petición, y se pone en camino, y es en el camino donde se lleva a cabo la segunda sanación. En Marcos esta escena se nos da de que hay una multitud que va detrás de Jesús junto con sus discípulos y el jefe de la sinagoga. Y es en medio de esta multitud que se le acerca a esta mujer que por 12 años ha venido sufriendo una hemorragia. Esta mujer está tomando esa libertad que la ley judía no le daba permiso. O sea, al sufrir de una hemorragia, a esta mujer era impura. Y el hecho de que se atreve a ponerse en un lugar público, a entrar en contacto con la gente, porque si la gente se hubiera dado cuenta de que esta mujer sufría de esta hemorragia y que por tanto era impura, y si la gente se hubiera dado cuenta, ahí mismo lo hubieran apedreado, porque estaba contagiando a toda la gente que estaba en torno a ella, ¿no? Por eso la mujer va en secreto para acercarse a Jesús y tocar solamente su ropa, para decir: tocando su ropa yo sé que quedaré sana. En el Evangelio de Marcos, Jesús se da cuenta de que un poder de sanación sale de él, y él se para en medio de la multitud y se da vuelta y anda buscando los ojos de la persona que lo ha tocado, ¿no? Aquí simplemente Jesús se da vuelta y la encuentra. Así que si quieren verdaderamente apreciar la intensidad, la tensión, la emoción de esta escena, léanla en Marcos, el capítulo 5, versículo 21 al 42. Es bellísima esta escena. Así que Jesús se da cuenta de que esta mujer se le acerca en este Evangelio de Mateo, y se voltea, la ve directamente y le dice: mujer, tu fe te ha sanado, vete en paz, ¿no?
Y después continúa la escena con Jesús poniéndose en camino hacia la casa del jefe de la sinagoga. Cuando llega, Jesús se encuentra de que ya hay una multitud de gente en torno a la casa y que muy probablemente esta es la gente que ha sido contratada para que lleve a cabo el duelo, ¿no? Y aquí podemos entender cuando una familia sufre la muerte de un ser querido, en este caso particularmente de una criatura, ¿no? Que son las muertes más difíciles para nosotros, ser testigos o vivir, ¿no? Por la inocencia, porque no ha tenido la oportunidad de vivir, ¿no? Y quizás por eso la familia haya contratado a los flautistas, a los llorones profesionales que lloraban en nombre de la familia, porque al sufrir una pérdida de este tipo, de una criatura, pues a veces uno queda paralizado. No puede llorar, no puede expresar el dolor, ¿no? Y quizás estos llorones profesionales tenían esa función para expresar el dolor que los padres no podían llevar a cabo por la muerte de su hijo, de su hija, ¿no? Y esa es la función de esta gente que Mateo describe, ¿no? Los flautistas y la gente que estaba afuera estaba expresando el duelo de la familia por la muerte de esta niña. Y Jesús se acerca y les dice: retírense de aquí, la niña no está muerta, está dormida. Y todos se burlaron de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. En el Evangelio de Marcos, Jesús le da una orden a la niña, Talita Cumi, que según nos dicen los expertos que es una expresión hebrea, y con eso nos deja claro el evangelista Marcos de que el Evangelio de Marcos originalmente fue escrito en hebreo o en arameo, que era la lengua común y muy probablemente la lengua de Jesús, ¿no? Y que en esa expresión de Talita Cumi, pues se nos deja claramente la fuente hebrea del Evangelio de Marcos, que cuando después Mateo lo toma, le quita también ese detalle, ¿no? Ahora, esta escena, como lo dije al principio, tiene dos puntos importantes que comunicarnos. El primero, de que Jesús, como Dios, como encarnación de Dios, es el dueño de la vida como de la muerte. Y es lo que Mateo específicamente nos quiere comunicar. Particularmente en esta sección del capítulo 8 y 9, donde él resume o junta esta serie de sanaciones, milagros y expulsiones de demonios. Y esta sección pues busca definir la identidad de Jesús como su autoridad y poder, como manifestación, como encarnación de Dios mismo. Este es el primer punto. El segundo punto también es importante y es en torno a la segunda sanación, la sanación de la mujer que se acercó a Jesús, que por 12 años venía sufriendo de una hemorragia, ¿no? Lo interesante es de que Jesús sana sin darse cuenta. Y cuando se da cuenta, él se detiene, voltea y busca a la persona que se ha acercado a él, ¿no? Y esto para nosotros es algo muy importante, ¿no? Porque a veces uno no se da cuenta cómo es que su presencia, su vida, impacta a otras personas que Dios pone en nuestras vidas, en nuestro camino, ¿no? Y es interesante esto porque ¿quién soy? Mi relación con Dios, cómo yo me desenvuelvo en el mundo como un hijo, una hija amada de Dios, como creyente, como ciudadano del reino que Dios ha inaugurado en Jesucristo. Y esto tiene influencia, no tan solo en mi vida, sino también en las vidas de aquellos que Dios pone en torno a mí y que impactamos tanto positivamente como negativamente a aquellos que se acercan a nuestras vidas, a aquellos que
entran a nuestras vidas. Y aquí esta mujer que por 12 años viene sufriendo, simplemente con la fe de tocar el manto de Jesús, por su fe queda sanada. Y esto para mí nos quiere comunicar esto, que también nosotros como discípulos de Jesucristo se nos da esa capacidad de impactar, de tocar, de quizás iluminar la oscuridad de otros, simple con el hecho de quiénes somos, cómo somos, ¿no? Si es que mantenemos esa relación con Dios, y al mantener esa relación con Dios, pues entonces Dios nos hace instrumentos de su gracia y misericordia para aquellos. Y a veces no tenemos ni idea de cómo se lleva a cabo este contacto, este transmitir de la luz, de la gracia de Dios, y es parte de nuestra identidad también como hijos e hijas amados de Dios. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano, que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra, fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.